Estamos en clima de Navidad, ¿no es verdad? Estamos en clima de Navidad ya. Seguramente los chilenos van a decir que ya se siente el olor a pan de Pascua, ¿cierto? Cola de mono y esas cosas. Ya están así como preparándose para los encuentros de Navidad, y el mes de diciembre tiene ese factor, ese poder, ¿no es cierto? Pero generalmente se habla de la Navidad como una época de esperanza, un clima de Navidad. ¿Qué es lo que es el clima de Navidad? A mí siempre me ha gustado la Navidad, sobre todo porque se terminaban las clases. Y yo me acuerdo, ¿no? Cuando chico ya no habían clases y me podía quedar en la casa viendo tele todo el día, y ahí todas esas películas de Navidad, Mi Pobre Angelito, había una de los renos que tenían así una nariz roja, no sé cómo se llama esto, esa película, pero era parte del clima de Navidad, ¿cierto? Pero esos sentimientos así como de esperanza, de renovación, son realmente resultados de la comprensión de lo que es Navidad, porque no son sentimientos únicos de los cristianos. En la sociedad se habla de Navidad y muchos toman eso como una época de esperanza, una época de... Son resultados, esos sentimientos son resultados de la comprensión de lo que es el verdadero sentido de la Navidad. Muy probablemente no, ¿cierto? Nosotros vamos a hablar en esta breve serie de mensajes sobre qué significa que Jesús haya venido, qué es lo que realmente estamos a celebrar y cuál debiera ser nuestro sentir en todo eso, ¿cierto? La primera pregunta que vamos a hacer es: ¿por qué Cristo tuvo que venir? Porque celebramos la venida de Cristo, ¿cierto? La encarnación de la segunda persona de la Trinidad. Pero la pregunta es, pero de todas las razones, ¿por qué tuvo que venir? Claramente, podemos entender la historia bíblica a raíz de la perspectiva de dos hombres. Si usted quiere entender la Biblia de forma sencilla, tiene que conocer eso. Dos hombres, el primer Adán y el segundo Adán. El primer Adán, creado a la imagen y semejanza de Dios, fue creado y estableció Dios con él un pacto, y ese pacto fue roto. Y al romper ese pacto, él trajo a toda la humanidad su pecado, su muerte y su miseria. Pero Dios en ese momento les promete un segundo Adán. Este segundo Adán vino a redimirnos del pecado que el primer Adán provocó. Vino a traernos a la vida, vino a rescatarnos de la muerte y vino a darnos esperanza. La Biblia es entendida así: el primer Adán y el segundo Adán. Nosotros vamos a conversar hoy día sobre las causas de la caída que hizo con que la venida de Cristo fuera necesaria. Primeramente, el texto de Génesis 3 nos ayuda a entender eso bien. Dice así: la serpiente era la más astuta de los animales del campo que Dios, el Señor, había hecho. Así que le preguntó a la mujer: ¿es verdad que Dios le dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho: no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer: no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y lo comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. En ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios, el Señor, andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? El hombre contestó: escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo
y me escondí. ¿Y quién te dijo que estás desnudo?, le preguntó Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Él respondió: la mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo lo comí. Entonces el Señor le preguntó a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? La serpiente me engañó y comí, contestó ella. Dios el Señor dijo entonces a la serpiente: por causa de lo que has hecho, maldita serás entre todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. El Señor sigue en su juicio contra tanto la mujer como el hombre posteriormente, pero quedemos aquí porque el énfasis está en ese capítulo, en ese versículo 15. La pregunta que hicimos al inicio es: ¿por qué Cristo tuvo que venir? Y ese texto nos va a ayudar a meditar en por qué Cristo realmente tuvo que venir. ¿Qué fue lo que hizo necesaria la venida de Cristo? La primera razón por la cual Cristo tuvo que venir es porque nosotros abandonamos a la verdad de Dios para seguir a la mentira de Satanás. Eso fue lo primero que pasó ahí. Cuando Satanás se presenta y comienza a conversar con Eva, lo primero que hace Satanás es desconstruir el referente epistemológico de la mujer. Es decir, cuestionar qué es lo que es verdad y qué es lo que no es verdad. Fíjate que ese es el primer nivel de rebelión del corazón. Cuando cuestionamos qué es lo que es la realidad, qué es lo que es verdad o no. Es donde son formadas nuestras convicciones, donde nosotros forjamos nuestras posturas. Seguramente todos nosotros tenemos posturas con relación a diversos temas. Y tenemos esas posturas porque creemos que eso es verdad. Hacemos eso porque creemos que es justo, que es lo correcto. La pregunta es: ¿qué es lo que es verdad? Fue exactamente ahí donde la serpiente empezó a trabajar. Satanás entonces utiliza sutilezas para conducir a Eva primeramente a una zona de inseguridad. Satanás no se acerca a Eva y dice: mira, todo lo que Dios dijo es mentira, que Dios es un mentiroso, que no fue así. Lo que hace la serpiente, lo que hace Satanás es decir: ¿es verdad? ¿Es así? Y le da a la mujer la oportunidad de responder. Y la mujer responde con lo que Adán le había dicho, ¿cierto? Eva no existía cuando Dios le dijo que no pudiera comer de este árbol. Adán le dijo eso. Pero la serpiente dejó ahí la semilla del cuestionamiento. ¿Será así? ¿Será así de verdad? Comenzó entonces por cuestionar si lo que Dios había dicho era verdad. Luego, ¿qué hace? Dice: no es así. No morirán. Dios sabe que no morirán. Y fíjate qué interesante, la serpiente, ella, además de contradecir a Dios, ella trata de reinterpretar la realidad. Ella viene como que diciendo que hay algo más que la mujer no sabe. Aquí comenzaron las teorías de la conspiración. ¿Cuál es la raíz de la teoría de la conspiración? Existe algo que tú no sabes y que están trabajando en contra tuyo. Y yo te voy a revelar. Y cuando uno escucha eso, uno se siente un iluminado, que participa de un conocimiento que es oculto para la mayoría y que siente entonces en el deber de defenderlo, porque esa es la verdad. Aquí comenzó todo. Y fíjate que eso fue el impacto que la mentira de Satanás produjo en el corazón de la mujer. Ella dijo, en pocas palabras, que Dios era mentiroso, que Dios era malo y que Dios era un abusador violento. Y eso era lo contrario a todo lo que ella había experimentado, a todo lo que ella había conocido. Y aquí es donde la realidad se cegó a los ojos de la mujer. Ella sabía que no era así, pero la simiente sembró la duda y luego vino con una acusación. Pero esa acusación vino junto con un ofrecimiento. Porque la acusación de que Dios era malo vino junto con la idea de que, mira, yo te estoy ayudando. Dios te impide que tú seas como Él, pero yo te estoy ayudando a que tú seas como Él. Yo te estoy ayudando a que seas grande. Yo soy tu amigo. Con pocas palabras, la serpiente trató de dar vuelta a la lealtad de la mujer.
Antes Dios era el amigo del ser humano. Dios era el amor del ser humano. Luego surge la serpiente cambiando la verdad por la mentira para decir, no, el verdadero amigo tuyo soy yo. Confía en mí. Eso fue lo que pasó acá. Satanás entonces se pone al lado de Eva, robando el lugar de Dios en su corazón, ayudándola a conocer como ese algo mejor, ¿no es cierto? Y ese es el cambio de paradigma que hace la mujer en ese momento. Conquistar el derecho de ser la verdad. Porque si yo quiero tu beneficio, lo que yo digo es verdad. No busco nada para mí. Busco solamente que te vaya bien a ti. Y ese cariño tan dadivoso agrada a uno, ¿cierto? Y muestra que está a mi lado. Eso fue lo que hizo con que la mujer abandonara la verdad de Dios para seguir a la mentira de Satanás. Porque Satanás hizo con que la mujer creyera en una supuesta mejor versión de sí misma, en una versión idolatrable, en una versión de Dios. Serás como Él. En ese momento, ¿cuál fue la primera mentira que el hombre creyó? Yo puedo ser Dios. El hombre dejó de querer ser hombre, dejó de querer ser criatura, consideró que era insuficiente haber sido creado a la imagen y semejanza de Dios, disfrutando de la perfección, de la pureza, del amor, de la gracia, disfrutando del privilegio de gobernar la creación. No, quería ser Dios. Y eso en realidad era el mismo deseo del propio Satanás, que proyectó en el corazón humano el deseo de ser algo que él no debiera querer, porque eso era exactamente lo que quería Satanás, el verdadero enemigo de nuestras almas. Y fíjate que nosotros tenemos un peligro que es similar y es verdadero, así como este. Nosotros también abandonamos la verdad revelada de Dios, en busca de nuestra propia versión de la verdad, de nuestro propio modelo de verdad. Tanto es así que en el pasado, en el Antiguo Testamento, para decir que algo era verdadero, tiene que venir acompañado de las palabras, así dice el Señor. Y todo lo que usted ponga al final de esto es verdad. ¿Por qué? Porque así dice el Señor. Pero para nuestra cultura ya no es así. Para decir que algo es verdadero hoy día, tenemos que poner algo así como, estudios dicen que, y ahí usted completa la frase como quiera. Estudios dicen que personas que toman café sin azúcar todos los días en la mañana son más felices. Amén. Pero seguramente alguien va a decir, estudios dicen que personas que toman café todos los días por la mañana mueren más tempranamente. Wow. Usted puede poner lo que quiera. Y fíjate que nosotros estamos tan condicionados a pensar en eso que automáticamente damos autoridad a lo que se viene después de esta expresión. ¿Por qué? Para nuestra mentalidad contemporánea, la verdad es lo que la ciencia puede probar. Tanto que es así que muchos cristianos y muchos católicos se ponen contentos cuando nuevos descubrimientos encuentran restos, no sé, de templos antiguos, de restos del periodo bíblico, y uno dice, mira, la ciencia comprueba la Biblia. Como que si la Biblia necesitara de la comprobación científica humana para ser verdad. ¿Será que nuestro corazón realmente cree en Dios como la verdad? ¿O necesita que alguien diga, estudios dicen que si creemos en Jesús seremos salvos? ¿Dónde está depositada la autoridad última de verdad? ¿Será que como Eva solemos creer en cualquier cosa que nos haga sentir bien, que nos promete ser personas maravillosas? Por eso que la fiebre del coaching, de la autoayuda es tan potente. ¿Por qué? Tú puedes lograrlo. No es propaganda de la Santa Tomasa. Tú puedes lograrlo. Tú puedes ser la mejor versión de ti misma. Por eso, dedícate y lo lograrás. Tú eres el Señor de tu vida, el maestro de tu alma. Nos encanta pensar cosas así desde el día 1. Aquí Adán y Eva son la muestra de esto.
Cristo tuvo que venir porque nosotros abandonamos la verdad de Dios para seguir la mentira de Satanás. Pero vino Cristo, la perfecta revelación de Dios, el verbo de Dios. En Él habitaba la plenitud de la deidad. Él es, como dijo, la luz. ¿Qué significa eso? Lo que nos permite ver la realidad. Él es también el camino, la verdad y la vida para librarnos de las mentiras de Satanás. Dios se reveló en Cristo para que nosotros conozcamos su verdad de forma plena. Y en conocer esa verdad tengamos libertad. Cristo vino a provocar la libertad del corazón humano de la trampa y de las mentiras de Satanás. Por eso vino Cristo. Y es interesante porque ¿cuál es el primer paso del cristianismo? Arrepentimiento. ¿Arrepentimiento de qué? De haber creído en algo que era mentiroso y empezar a creer en lo que es verdadero. Pero también Cristo tuvo que venir porque nosotros abandonamos la libertad en Dios para perseguir el mito de la autonomía humana. Y eso es muy interesante porque lo que prometió la serpiente o Satanás a Eva fue: ustedes serán como Dios, ya no tendrán que ser simplemente humanos, se les abrirá los ojos y podrán ver como Él ve. Y fíjate que es importante entender eso. El pacto que Dios había hecho con Adán no era un pacto duro de cumplirse, así como que una carga pesada, muy restrictiva, muy difícil. Mira, Adán, si no sufrí bastante al cumplir esto, no lograrás. No. El pacto que Dios hizo con Adán le permitía comer de todos los frutos del árbol, del jardín, todos. Seguramente habían frutos más deliciosos, más atractivos, más nutritivos. Él literalmente no necesitaba comer de este fruto. Y no era una lucha, un sufrimiento, una angustia, una presión, una opresión el obedecer a Dios. Sobre todo siendo Él una persona perfecta. Por lo tanto, no había el peso así como de Adán pecó porque estaba tan presionado no existía nada de eso. ¿Qué es lo que hace Satanás? Introduce una nueva ambición, ser como Dios. Llama al ser humano a su propia ambición y sin darse cuenta, al desear lo que la serpiente sugiere, Eva comienza a rechazar la libertad que ella estaba viviendo. Ella perdió la noción de lo cuán libre ella era. Porque ella dice que el fruto era agradable, era bueno, pero no eran todos. Tenían todos los frutos ahí. Ella era libre. Lo que la serpiente le hizo sentir es que ella no era libre lo suficiente. Ella era totalmente libre, más libre que cualquier ser humano pudiera ser. Pero ¿qué es lo que hizo Satanás? ¿Qué es lo que Satanás la hizo pensar? Ella no era libre lo suficiente. Para ser libre lo suficiente tenía que ser como Dios. Le puso en el corazón una ambición que no le correspondía. Y una vez seducido por la mentira de una autonomía, de una autodeterminación personal, de la soberbia del poder, del dominio, ambos se vieron atrapados en la totalidad de la mentira, porque persiguiendo la autonomía se hicieron esclavos de su propia miseria. Y es interesante porque aquí rechazar a Dios como fuente última de autoridad, como fuente última de libertad, como fuente última de realización, y rechazar a Dios como el ser del cual todo depende, lo único que hace es, en vez de dar más libertad al ser humano, le da menos libertad. Mientras más autónomo quiera ser el ser humano de Dios, más esclavo será. Mientras más libre de Dios, más esclavo de sí mismo y de sus pecados será el corazón humano. Por eso, al buscar construir nosotros nuestras propias leyes, nosotros nos vemos cada vez más enredados en nuestra propia miseria, en nuestro propio pecado. El mito de la autodeterminación del ser humano, que busca ser libre de Dios, es lo que nos hace ser esclavos de Satanás y del pecado. Porque nosotros tratamos de crear leyes que nos hacen sentir nosotros mismos dueños de nuestro mundo. Y muchas veces nuestro corazón quiere tener el control de todas las cosas. Y nos angustiamos. Y nosotros nos frustramos. Nosotros morimos de ansiedad porque queremos controlar cada detalle de nuestra existencia. Y se nos cae el internet.
y no se nos cae el sueldo. Nos enfermamos, nos echan del trabajo. Las cosas no cooperan, no ayudan. Y uno se frustra porque yo quiero tener el control. Y lo hago también en mi vida personal, en mi vida profesional, en mi vida familiar, queriendo yo ser Dios de mi existencia. Tratando de resignificar las cosas, tratando de redefinir las cosas, ignorando el hecho de que yo soy totalmente dependiente de Dios, de que Él gobierna todas las cosas. Abandonamos la libertad en Dios, que ya teníamos una libertad perfecta para hacer plenamente lo que Él quiso que nosotros fuéramos diseñados para ser solamente personas que al buscar ser dioses nos transformamos en demonios. Eso es lo que nosotros hicimos. Por eso Cristo vino para ser un libertador. La figura del libertador está bien presente en el Antiguo Testamento tanto cuanto en el Nuevo. Libertar de la esclavitud del mito de la autonomía, de pensar que somos libres por nuestra propia cuenta. Él vino a libertarnos de esa miseria del intento de querer ser Dios. Y es tan así porque ¿cuál es el llamado de Jesús? A que uno se niegue a sí mismo. Niégate a ti mismo para poder seguir. Y son muchas las metáforas redentivas que hacen en el Antiguo Testamento sobre la salvación, y todas ellas tienen ese vínculo libertador de Cristo. El propio Éxodo es un reflejo de eso. Él vino a libertarnos de la esclavitud, del dominio del pecado, del mito de que somos autónomos. No lo somos. Fuimos creados para ser a imagen de Dios, pero criaturas. Nosotros necesitamos de un libertador, pero también Cristo vino porque nosotros abandonamos el placer de la obediencia a Dios por la autocomplacencia. Y eso es muy interesante porque el texto dice que Eva miró al fruto y le gustó. Parecía bonito, era atractivo a los ojos, parecía jugoso. No sabemos qué fruto era y no importa tampoco. El punto es, hubo algo sensorial en esa atracción. Y en ese momento la serpiente se cayó y dejó la mujer solita con su trampa. La mujer con sus emociones distorsionadas por la mentira y por la ambición. Aquí la mujer se ve seducida por la apariencia, por la sensación, por la experiencia. Aquí la mujer redefine entonces el concepto de placer. Tanto la mujer como el hombre redefinen aquí el concepto de placer. El placer ya no era agradar a Dios, porque ellos habían sido creados para eso, y el chip de agradar a Dios estaba instalado en ellos. Pero aquí ellos cambiaron el chip. Ya no era agradar a Dios. El chip aquí era agradarse a ti mismo. Date el gusto. Por eso trabajo, ¿no? Para darme los gustos. Aquí nació esa frase. Y nosotros vemos acá cómo la mujer se ve seducida, ya no por las palabras de la serpiente, sino que por sus propias experiencias y sensaciones. El elemento visual aquí contribuyó en ese proceso de rebelión. Ese nivel de seducción llegó a un punto donde ya no se necesitaba hablar, simplemente dejó el fruto ser. Hizo con que lo que era destructivo fuera atractivo. Qué terrible fue eso. Y fíjate que al dejar el corazón de la mujer en un descontrol, ella ya había traicionado la verdad por la mentira, ya había abandonado a Dios como autoridad última y había puesto ahora a sí misma como autoridad para definir lo que es bueno y lo que es malo. Ella se había empoderado, mujer y hombre se habían empoderado en ese momento y habían decidido dar espacio a sus pasiones sensoriales, a sus voluntades, a sus ganas. Me gusta y lo voy a comer porque puedo. Ella estaba convencida de que el fruto no le hacía mal, y no solamente no le hacía mal, sino que le hacía bien, y que además era atractivo, era delicioso, y se lanza. La distorsión de los sentimientos, lo que ella vio ahora como placentero, algo que era destructivo,
Algo que Dios le había dicho que era su destrucción, que era su muerte. Y la mujer dijo, no, lo que es mi muerte no es muerte, es placer, es vida. También ella ve aquí ahora esclava de sus sentimientos, esclava de sus pasiones. Ella ya no puede vivir plenamente en sociedad. Porque cuando el hombre y la mujer comen del fruto, lo primero que hacen es sentir vergüenza. Vergüenza de sí mismo, porque tiene algo que esconder. Ya no son transparentes con el otro. Aquí nació todas las trampas, todas las traiciones, todas las mentiras, todas las ocultaciones, porque siempre tengo algo que esconder del otro. Que nadie sepa lo que estoy pensando. Porque hay un ser yo oculto, del cual yo tengo vergüenza. Y más, cuando vino Dios a decir, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? El hombre fue la mujer. Lo primero que hizo, no, sí fue la mujer. Mira la mujer que tú me diste. Yo estaba tranquilito, usted me dio esa mujer, mira lo que hizo ella. La echó debajo del bus. Y la mujer, pucha, es que la serpiente me engañó. Se destruyeron los lazos. Se destruyeron los lazos de la búsqueda por el placer. Destruyó la posibilidad de armonía. Y en vez de placer y satisfacción, trajo profunda insatisfacción, profundo dolor, profunda angustia. El dominio y el imperio de los sentimientos nos conducen a una mayor frustración. Por eso que nuestra generación, la generación que más recursos tiene en la historia, es la más frustrada, es la más ansiosa, porque mientras más damos espacio a decir, voy a experimentar lo que yo quiera, voy a hacer lo que yo quiera, voy a ser dominado por mis pasiones, más nuestras pasiones nos destruyen y dejan un hoyo, un vacío cada vez más grande. Al eliminar Dios del dominio de la humanidad, al eliminar Dios como autoridad, el ser humano rechaza también ahora a Dios como su fuente de placer. Nuestra sociedad está dispuesta a asumir Dios como autoridad, Dios como verdad, pero como placer, ahí ya no. Como placer tenemos otras cosas que queremos plantear. Dios es la autoridad, Dios es la verdad, pero el placer lo decido yo. Y es aquí como vemos el ser humano destruido por su autocomplacencia. Así que nosotros vivimos en esa búsqueda constante de realización, en esa búsqueda de comodidad, en esa búsqueda constante de progresar, de estar bien, de tener la mejor casa, el mejor auto, la mejor vida, el mejor trabajo, de estar bien, de sentirse bien, de ser feliz, de ser feliz, de ser feliz. Y hay una búsqueda incesante por ser feliz y estamos cada vez menos felices. Porque estamos trabajando solamente en el nivel de la autocomplacencia y no entendemos que fuimos creados para tener placer en Dios. Nuestro placer debe estar en hacer la voluntad de Dios. Pero el mundo, ¿qué dijo? El mundo dice que hacer la voluntad de Dios es malo, lo bueno es hacer lo que tú quieras. Entienda que es exactamente lo opuesto. Fuimos creados para hacer la voluntad de Dios. Ahí está el placer, la realización, la paz, la alegría. Por eso es que Cristo vino para hacer que nuestra paz, la paz que armoniza nuestros sentimientos, que nos libra de la autocomplacencia, exactamente llevándonos a vivir para Él y no para nosotros, para su gloria y no para nuestra gloria, para su exaltación y no para nuestro propio placer. Y más, ¿qué es lo que Jesús dijo como el centro de la relación con Dios? Amar a Dios por sobre todas las cosas. Amar a Dios es tener en Dios el placer último, la realización y la paz última. ¿Y cuál es el segundo mandamiento? Amar a mi prójimo. Es lo opuesto a la autocomplacencia contemporánea que busca poner el corazón humano como el fin último de su realización. Pero todos esos motivos que yo nombré aquí son motivos por los cuales hacía con que la venida de Jesús fuera necesaria. Pero no son necesariamente los motivos por los cuales, o el motivo por el cual Cristo vino. Porque Él no tenía por qué librarnos de eso. No tenía por qué ser nuestro libertador. No tenía por qué ser la verdad. No tenía por qué ser nuestro placer último, nuestra paz. La pregunta es, ¿por qué realmente Cristo vino? ¿Qué hizo con que Él viniera?
Sabemos que era necesario su venida, pero hasta ahí ninguna novedad. ¿Qué hace con que él toma la decisión de venir? Y la respuesta la vemos en el versículo 15. Porque la gracia de Dios es más grande que todas nuestras rebeliones. ¿Qué es lo que hace Dios? Acto seguido al pecado humano, lo primero que hace Dios es dar vuelta a la mentira de Satanás, porque Satanás se había puesto a los lados de la humanidad, así como que, mira amiguitos, te voy a contar una verdad que él te está escondiendo, como que protegiéndonos de Dios. ¿Y qué es lo que hace Dios? Dios se pone ahora al lado de la humanidad, primeramente condenando a Satanás en la figura de la serpiente. Dios primeramente busca al ser humano. Él no tenía por qué ir a buscar al ser humano. Él sabía que el ser humano había pecado. ¿Por qué Dios va por el jardín en busca del ser humano que estaba ahí avergonzado con sus ropitas de higuera? Imagínate eso, no sé, el nivel de moda que tenían Adán y Eva, pero estaban ahí ocultando sus vergüenzas, avergonzados de sí mismos, con miedo de Dios. ¿Por qué Dios lo busca? Porque Dios es un Dios de gracia, y esa misma gracia de Dios hace con que Él va hacia el ser humano perdido. Dios yendo a sus hijos pródigos desde el día 1 ahí. Y Él va y busca al ser humano y pregunta, ¿qué pasó? Y deja el ser humano con las respuestas más imbéciles del mundo. Es que la mujer, es que la serpiente, que no fui yo. Fíjate que ninguno de ellos se arrepintieron. Ninguno de ellos dijeron, pucha Señor, perdón, estoy arrepentido, estoy avergonzado y arrepentido. Estoy con miedo, como decía mi mamá, tenía miedo pero no tenía vergüenza. Así estaban ellos ahí. Pero el Señor, pese a que ellos no se ven arrepentidos en ese momento, el Señor comienza en una exposición de su gracia en ese instante. Él va en nuestra defensa en contra de nuestro enemigo, y Él deja claro quién es nuestro enemigo: Satanás. Ojo, no es enemigo de Dios. Dios no tiene par, Dios no tiene rival. Es enemigo de la creación. Tanto es así que en el Apocalipsis, la serpiente, el dragón, persigue ¿a quién? A la mujer, que es la iglesia, tratando de destruir a Cristo, y no puede. Tratando de destruir a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, y no puede. Enemigo de su pueblo, del reino de Dios, de nosotros. Él va en contra de Satanás y primeramente rompe ese falso pacto, el antipacto, el pacto nefasto entre la serpiente y la creación, entre la serpiente, Satanás, y el hombre. Y dice, pondré enemistad. Qué interesante. Uno se pregunta, ¿por qué? Si Dios es tan bueno, ¿por qué Él dice que va a poner enemistad? No, hay que amar a los enemigos. Y ahí es donde se confunden las ideas. No, Él raya la cancha y dice, no, si aquí tenemos una batalla real. Pondré enemistad entre tu descendencia y la descendencia de la mujer. Claramente lo que Él hace es, desde la mujer vendrá una descendencia que me sirva, que me adore, y esa descendencia yo la voy a preservar. Y más, esa descendencia que es la lucha hasta el día de hoy de la iglesia con el mundo, de aquellos que rechazan el Evangelio, de aquellos que rechazan y luchan contra el reino de Cristo y el pueblo de Dios. Exactamente eso que Dios dijo acá. Pondré enemistad ahí. Pablo muestra claramente eso cuando él dice, yo que era enemigo de Dios, y Él nos hizo amigo por su gracia. Sigue, Él pone enemistad, mostrando que, como dice el mismo texto, la enemistad, la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Él raya la cancha claramente, mostrando que no se puede servir a dos señores ni amar a dos dioses. Luego dice que, el acto seguido, Él derrotará a Satanás por medio del descendiente de la mujer. Y aquí es una muestra maravillosa de la gracia de Dios. Porque por medio de la mujer que había sido el instrumento para conducir al engaño y a la muerte, a la caída, desde la mujer Él va a traer el descendiente. Aquí es donde Eva y María se encuentran, donde el primer Adán falló, el segundo Adán vendrá a redimirnos. Por medio de la caída de la primera mujer, Eva, Dios levantará una segunda Eva, María,
para ser el instrumento de redención. Por eso vemos en el libro de Mateo, en el libro de Lucas, la exaltación, la alegría de María, el privilegio de ser instrumento de esta gracia. Y esa esperanza, la mayoría de las mujeres del templo antiguo, del tiempo antiguo, desde Eva, guardaban en el corazón la expectativa de que el Hijo de la mujer se levantara a traer paz al mundo. Y fíjate que, ¿qué es lo que va a hacer ese futuro redentor? Él va a pisar la cabeza de la serpiente. Aquí tenemos que entender que claramente es metafórico, pero el significado es claro. Provoca aquí una victoria total y completa. Pisarle la cabeza. Muerte total. También significa el poder y la soberanía de aquel que derrota. Tanto es así que en el Antiguo Testamento se habla mucho de una especie de piso que los reyes tenían en su trono para poner los pies. Y sobre este piso se escribían los nombres de los reyes derrotados. Ellos ponían los pies por sobre la cabeza de estos reyes. Poner el pie sobre la cabeza es simbólico, mostrando la soberanía, la victoria total y absoluta. Habrá pelea, sí, le morderá el talón, pero la victoria ya está decidida desde el día 1. Ese es el mensaje redentor que Dios entrega en ese momento. Ojo, en contra de la serpiente, en contra de Satanás. Él no está hablando a Eva y a Adán. Él está hablando a la serpiente, a Satanás. Él ya está anunciando al derrotado su derrota. Y él demanda de su pueblo que crea en esa promesa. Dios ya anunció al derrotado su derrota. Y esa es la victoria. Ahora, ¿qué significa esa promesa? Significa que fue Dios y no el hombre que toma la decisión de restaurar y de salvar. La salvación no fue el resultado de que Adán y Eva ahí en ese momento se percataron, pucha, la embarramos, así que vamos a conversar con él, oh Diosito, por favor. No fue así. Iniciativa totalmente de Dios. Significa que la salvación de Dios es plena, perfecta y completa. Él se encargó de que sea total y no parcial. Así que podemos descansar en esa salvación plena. No depende de factores humanos. Como ya decían ahí algunos teólogos en el pasado, la única cosa con la cual nosotros contribuimos con nuestra salvación es con los pecados que hicieron con que la salvación fuera necesaria, como hemos visto acá. Significa también que Dios deja en claro quién es nuestro enemigo. Y nosotros ahora, más que en cualquier otro momento, debemos tener bien claro eso. Porque nuestra cultura protestante en muchos momentos ha tratado de desespiritualizar todo, cientificar todo y transformar simplemente, no, sí, cualquier cosa es un tema de medicamentos. Y nosotros tenemos un enemigo que lucha contra nuestras almas, un enemigo que no nos hace salir de la cama el domingo en la mañana, un enemigo que no nos deja orar, que no nos deja leer la Biblia, que lucha contra nuestra sanidad y nuestra santidad. Nosotros tenemos que reconocer eso. Dios no tiene enemigos, pero nosotros sí. Y no es por casualidad que Pablo dijo que tenemos que armarnos. ¿Por qué tenemos que armarnos? Porque estamos en una guerra espiritual, una guerra que no está con un final en abierto, el final está cerrado, pero todavía no llegamos al final, estamos batallando hoy día. Y Jesús dijo claramente que el enemigo vino a robar, matar y destruir. Y si bien no puede transformar nosotros en hijos del infierno, sí puede dañarnos profundamente. Él no puede quitarnos de las manos de Dios, pero aún así Él puede atacarnos y afligirnos. Debemos ser conscientes de eso. La Navidad es el recordatorio de que Cristo vino personalmente a luchar por nosotros y con nosotros. Porque no estamos en esa lucha solos. Dios está con nosotros. Como vimos la semana pasada, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.
Tenemos un enemigo, pero tenemos un líder que va adelante en nuestras batallas, que es Jesús. Tenemos la presencia gloriosa del Espíritu Santo en nuestras vidas, ayudándonos. Por eso Pablo dice que debemos llenarnos del Espíritu, alimentarnos del Espíritu, porque donde hay el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Eso es el llamado de Dios para nosotros. Significa que el proceso también de redención que Dios obró es un proceso de redención en la historia. Es decir, el pueblo, Adán y Eva y sus descendientes, debían creer que Dios se manifestaría históricamente proveyéndoles redención. Fe en el Salvador. De la misma manera somos salvos hoy día. Fe en el Salvador. Ellos esperaban un Salvador venidero. Nosotros esperamos un Salvador que vino y regresará. Tenemos muchas más herramientas, mucho más información que ellos. Pero básicamente el Evangelio es la religión de la esperanza. Dios determinó que la salvación viniera solamente por medio de creer en que Él nos iba a salvar. Significa que, al fin y al cabo, al creer en Cristo, la gracia vence la muerte. Y la muerte ya no tendrá poder sobre nosotros. Eso dijo Pablo. Porque por la gracia nosotros somos salvos. Y por medio de esa gracia el pecado ya no nos domina. Tampoco nos domina Satanás. Porque somos hijos de Dios, comprados por la sangre de Jesús. Nosotros debemos en esta Navidad recordar que la simiente de la mujer aplastó la cabeza de Satanás en la cruz y somos libres. Navidad es un tiempo de reflexión, reflexionar sobre nuestros pecados, porque si Cristo vino por causa de nuestros pecados. Tenemos que entender que la Navidad es un tiempo de arrepentimiento, de confesión, de humillación ante Dios. También entender que la Navidad es un tiempo de renovación espiritual. La idea del árbol apunta también a eso, al renovar las esperanzas, porque no estamos solos en nuestras luchas. Él está con nosotros, Él está aquí. Y esa misma alegría cuando un jugador goleador entra durante un partido y uno dice, ahora sí, ahora vamos. Ahora entró Ronaldinho, ahora estamos al otro lado. Esperen y vean la magia. Así es cuando Cristo viene. Él entra en la cancha y uno sabe, chuta, ahora ganamos, ahora ganamos. Es un tiempo de renovación espiritual, renovar nuestras esperanzas, nuestra fe, nuestra fortaleza espiritual. También es un tiempo de esperanza en su regreso glorioso. A veces la palabra esperanza se pierde, así como esperanza. ¿Esperanza en qué? Esperanza en que lo que va a solucionar este mundo no es mi labor social, político, científico. Lo que va a solucionar ese mundo es Jesucristo, y Él vendrá para poner orden en todo eso. Él es el que va a terminar con las injusticias, con el hambre, con la miseria. Él es el que va a traer orden a mi familia. Esa esperanza es la esperanza que yo tengo para mi salud. Porque aunque mi cuerpo muera, como dijo Jesús, aquel que muere en Jesús, aunque muera, vivirá. Esa es la esperanza. Mi vida aquí no existe para que mis negocios prosperen y mi familia esté cómodamente en una casa. No, hay más. Hay una esperanza más grande. Hay un rey que reordena el mundo. Él vendrá. Esa es la esperanza. Él vendrá nuevamente como vino la primera vez. Así que vamos a orar. Vamos a pedir que Dios tenga compasión de nosotros y nos permita disfrutar plenamente del significado de la Navidad, celebrando la centralidad de Cristo. ¿Por qué? Porque todo se trata de Cristo. Todo se trata de Cristo.